Aleluya, Dios, te doy la gloria, Padre. Santo eres, Padre eterno. Oh, santo eres Dios. Gracias, Espíritu Santo. Y vas a buscar en el libro de Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Si no has conseguido Génesis capítulo 8, vamos a estar leyendo el verso 11. Dice: bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia que va para el cielo dice: amén. Yo creo que usted puede darle un amén más fuerte. Y la iglesia que se va para el cielo dice: amén. Amén. Verso 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Yo quiero leer la versión textual. El mismo versículo dice: y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y tenía una hoja de olivo fresca en su pico. Qué interesante. Y entendió Noé que el agua había menguado de sobre la tierra. Puede tomar asiento. Me gusta esta versión que acabamos de leer de la Biblia textual, porque hace un resalte de lo que no tiene la Reina Valera. Yo quiero hablarte bajo el tema: el cuervo, la paloma y el olivo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dígale al que está a su lado: el cuervo, la paloma y el olivo. Cuando vemos lo que dice la Biblia, nos resalta la historia del arca de Noé. Los niños de pequeñito, recuerdo que en la iglesia nos ponían, la primera vez que fui a la escuela de niños, me ponían a dibujar un arca y a colorearlo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando los niños están aprendiendo. Y recuerdo que nos ponían a dibujar los animales. Y la historia de Noé es muy conocida. La historia de Noé es algo que todo el mundo conoce como la historia donde Dios volvió a reconstruir y volvió a levantar la humanidad. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios? Pero hay algo que me llama la atención cuando leí este texto, porque yo no quiero hablarte de Noé, tampoco quiero hablarte del juicio, tampoco quiero hablarte de la historia que representaron los hijos de Noé, porque cuando leía este texto me llamó fuertemente la atención lo que estaba haciendo Noé. Escuche algo. Dice que la historia dice que en los tiempos antiguos, antes de la invención del compás y de otros instrumentos de navegación, los que eran marinos solían aplicar una forma para conocer la proximidad y la dirección de las costas del mar. Y la forma que ellos utilizaban era que ellos buscaban aves y las soltaban de vez en cuando para que ellas le den la dirección, porque no había brújula, no había nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Y de esa forma los marineros lo conseguían llegar a los lugares a donde ellos iban. Esto quedó de la enseñanza que hizo Noé en el momento que estaba en aquella arca encerrado. Noé tenía 1 año encerrado en aquella arca y estaba esperando que Dios, le dijera cuándo salir de allí. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea,
que Noé no quería salir del arca por sí mismo, sino que él estaba esperando que Dios le dijera cuándo salgo. ¿Alguien le pasó por encima? Sí, porque es que lo que pasa muchas veces es que la gente no quiere consultar con Dios las cosas, sino que quiere correr apresuradamente a hacerlo por sí mismo. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero esto no se trata de la decisión que tú quieras tomar por ti mismo, sino de lo que Dios te habló, porque lo que te va a guiar a ti es la palabra que Dios te dio y la palabra que Dios puso sobre tu vida. ¿Alguien está aquí? Me llama la atención que mientras Noé estaba en aquel lugar esperando la dirección de Dios, Noé toma un cuervo. Diga conmigo, un cuervo. Ahora, es interesante que Noé agarra un cuervo para mandarlo a la misión de conseguirle la tierra y conseguirle algo que esté por ahí de vida, una señal. Noé quería una señal. Diga conmigo, señal. Noé estaba buscando una señal, pero me llama la atención que para él buscar aquella señal, dice que él utilizó un cuervo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo no tengo nada en contra de los cuervos, gloria al nombre del Señor, pero un cuervo no puede servir de mensajero. ¿Cuántos alaban a Dios? Un cuervo no puede servir de mensajero. ¿Por qué? Porque el cuervo es un animal que no tiene las características necesarias para trabajar. Puede que lo puedan utilizar en una ocasión para que envíe o traiga un mensaje, pero el cuervo no va a funcionar para esa misión. ¿Por qué? Porque el cuervo es un animal característico, el cual necesita, gloria al nombre del Señor, de comer de la carroña y de comer de muchos tipos de alimentos. ¿Cuánto alaban a Dios? El cuervo es un animal impuro por naturaleza. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que este animal, cuando Noé lo soltaba para la misión, el cuervo salía y me imagino que buscaba de alimentarse de los cadáveres que estaban por ahí flotando, tal vez los pedazos de madera, los pedazos de hoja. El cuervo se alimentaba de lo que consiguiese y venía nuevamente cuando se cansaba a la casa. Así que a Noé no le estaba funcionando el cuervo. Diga conmigo, el cuervo no puede ser mensajero. Y ese es el problema muchas veces. Así hay mucha gente, gloria al nombre del Señor, que está siendo enviada, me lo decía el Señor en esta madrugada, y está siendo enviada para una tarea, y está siendo enviada para una misión, pero no la está dando la señal. Noé, escúchame para que puedas entenderme, necesitaba buscar una señal de vida, pero para él buscar la señal de vida, él envía al cuervo, pero este cuervo no estaba dando señal. ¿Cuánto alaban a Dios? Y el Señor me decía, así hay mucha gente que yo he enviado a tareas y a misiones específicas y no me están dando señal. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? Ese es el problema de mucha gente, que ahorita Dios lo envía a una tarea, que Dios lo envía a una misión, pero esa persona en el camino se desvía de los objetivos y empieza a comer lo que no debe comer, y empieza a tragar lo que no debe tragar. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Y hay algo característico que tiene el Dios que yo sirvo. Yo no sé si es el mismo Dios que tú tienes, y a mí si es el mismo, pero el Dios que yo le sirvo es un Dios vivo. Cuando el Señor me agarraba en esta madrugada, el Señor me jalaba las orejas y el Señor me decía, hay gente que está comiendo comida envenenada. Y me iba más lejos, porque el Espíritu Santo me decía, hay gente que está comiendo comida de los muertos. Y yo no soy cuervo para comer de los muertos. ¿Alguien que está aquí en esta mañana? Quiere decir, y yo decía, Señor, explícame bien esto, que
sé que aquel hermano, que yo sé que es un muerto espiritualmente, que tengo yo que estar recibiendo y hace muerto, se fue el gozo en esta mañana. Y el Señor me mostraba un libertinaje y una liviandad que está dentro del pueblo, donde la gente se sienta a ver YouTube, a escuchar a un muerto, porque le gusta cómo predica, cómo alza la voz. Se fue el gozo, parece. Y el Señor en este tiempo está advirtiéndole a su pueblo que no quiere cuervo dentro de la iglesia. Y lo que me llamaba la atención era que el cuervo salía a la tarea y no la hacía porque se desviaba. Y así hay muchos que hoy en día se han desviado. Y el desvío que tienen es por lo que están consumiendo. El desvío que tienen es por lo que se están metiendo a su boca. Porque hay gente que come lo malo y después está con un dolor de estómago y no sabe por qué es porque comiste algo malo. Y el Señor me lo confirmaba en la mañana cuando me levantaba con un dolor en el estómago. Y el Señor me decía, lo que te hablé en la madrugada. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Por qué? Porque es que lo que sucede muchas veces es que la gente consume comida podrida y la comida podrida te hace daño. Por eso es que me encanta a mí la sana doctrina, porque la palabra de Dios es clara y eficaz y te enseña. Y dice que el buen pastor es el que lleva las ovejas y les da el buen pasto. Pero tú no has visto un pastor entregándole basura a sus ovejas. Tú no has visto un pastor entregándole cadáveres a sus ovejas, porque él no quiere que entregarle comida pinche a las ovejas. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Es necesario que revisen lo que tú estás consumiendo. Hay predicadores que son huesos secos, que tú tienes que estar escuchando ese hueso seco. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay gente que es hueso seco. ¿Qué tengo yo que juntarme con ese hueso seco? Si yo necesito juntarme con gente de fuego, porque yo soy fuego. No, es que me junto para encenderlo. Así no son las cosas. Porque estamos peleando una batalla constante. Estamos peleando una batalla constante. Yo sentía la presencia de Dios en la madrugada y me ponía con las orejas calientes cuando me estaba dando la palabra del Señor. Porque es necesario que entendamos y veamos bien qué es lo que consumimos. Yo quiero que tú en esta mañana te hagas esa pregunta: ¿qué es lo que estoy consumiendo? Porque el Señor me decía, los envío a una misión, pero no hay productividad, pero no veo lo que está sucediendo. Señor, ¿qué es lo que pasa? Es que se desvían y consumen lo que no deben consumir. ¿Cuánto alaban al Señor? No se me ponga serio. Hay una característica del cuervo, y que el cuervo puede subsistir con mucha variedad de alimentos. Puede que Noé soltara el cuervo y lo dejara irse. Puede que ese cuervo no se iba a morir de hambre, porque ese cuervo, comiendo entre la carroña y entre tantas cosas, él podía sobrevivir. Y el Señor me decía en esta madrugada: si hay gente que está sobreviviendo, está sobreviviendo. ¿Sabe por qué está sobreviviendo? Porque en toda la semana no buscó a Dios, pero tuvo chance, aunque sea una hora, de hacerlo, y con eso está. Por eso es que hay debilidad, por eso es que hay anemia, por eso es que hay apatía, por eso es que hay tanto enfriamiento, por eso es que hay tanta decadencia, porque están sobreviviendo. Y entonces levantamos la mano y decimos: yo estoy vivo. Estás vivo de milagro, estás sobreviviendo, hijo. Es como cuando una persona no se alimenta bien y no come los nutrientes necesarios, el cuerpo se va enfermando. Y cuando usted va a hacerle una cita en el médico le dice: usted está mal de esto, usted está a punto de morir. ¿Por qué? Porque no se alimentaba bien, porque lo que hacía era comer pura comida mala. Por
eso las plaquetas que estaban bajas, la sangre estaba mal, por eso no había energía en el cuerpo, por eso no había lo necesario, los requerimientos para que se mantenga con vida. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y quiénes son esos cristianos que están sobreviviendo? Y el Señor decía, la mayoría de mi pueblo. Le decía, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo le hablo esto con temor y con temblor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? No es que yo quiera darme la del más santo ni nada de eso. Que el Señor reprenda al diablo. Pero yo te estoy hablando lo que el Señor me hablaba en esta madrugada. Y Él me decía, yo no quiero cuervos. Noé se dio cuenta que el cuervo no servía para la misión. ¿Por qué? Porque el cuervo es un animal que es inmundo. Fíjese que es tan inmundo este animal que el mismo Dios desde los cielos lo puso en una lista de animales que no se pueden consumir. Y mira que Dios es tan sabio que dice, no consumas ese cuervo. Dile que está a tu lado, no consumas ese cuervo en esta mañana. Hay gente que está consumiendo cuervo. Es tan interesante lo que el Señor demostraba, porque me decía, así hay mucha gente que está nada más sobreviviendo. Están débiles, están caídos. Y por eso es que el diablo se le ha metido de una manera tremenda. Mira, yo mismo fui que Dios me jaló la oreja con lo que me decía. Por eso es que el diablo se ha metido tanto en el hogar. Por eso es que el enemigo te está atacando tanto. Porque hay debilidad. Porque necesitas consumir lo de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor en esta mañana? Yo sé que este tipo de palabras no dan aplauso, pero si puedes dar un aplauso al Señor. Fíjate algo tan interesante, y es que Noé se dio cuenta que el cuervo no servía. ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, porque Noé dijo, no me está dando fruto. Y así me decía el Señor, escucha esto, que está haciendo Dios con sus líderes de hoy en día. Le va a abrir los ojos para que se den cuenta que esos cuerpos no le están funcionando. Si lo vas a alabar, alábale. Noé se dio cuenta de que el cuerpo no servía, y entonces dijo, voy a tomar una paloma. Diga conmigo, una paloma. Noé pensó tal vez que la paloma no comería de lo primero que viera, pues la paloma es más selectiva. Y me llama mucho la atención, porque Noé vio aquella paloma y dijo, voy a enviarla, porque esta paloma no es igual a este cuervo. ¿Cuánto alaban a Dios? El mundo va a amar más al cuervo que a la paloma, me decía el Señor. El mundo ama más al cuervo que a la paloma. ¿Cuántos alaban a Cristo en esta mañana? Y es que Dios de repente puede utilizar un cuervo, como lo hizo con Elías para que alimentara. Y el Señor me decía, así yo también pongo cuervos para que me ayuden. Y el Señor me llevaba la semana pasada, y el Señor me lo traía a memoria, cuando me llevó a trabajarle a un hombre que era brujo. Y cuando yo llegué a donde aquel brujo a trabajarle, yo no quería ni siquiera hacer el trabajo, pero yo dije, le voy a cobrar caro para que no me den el trabajo. Le cobré caro y cuando me lo dio, y el Señor me dijo, ese es el cuervo que te estoy enviando. ¿Cuántos alaban a Dios? Me llama la atención
el contraste de estos dos animales. Porque Noé lo que en sí necesitaba era una señal. Pero tienes que ver qué instrumento estás utilizando tú para recibir la señal. Hay adoradores que tú no puedes escuchar. No toda adoración tú la puedes escuchar. No todo predicador tú puedes escuchar. Tú tienes que ser selectivo en el medio que tú estás utilizando para recibir la señal. ¿Alguien está aquí en esta hora? Cuando tú estás con tu teléfono en un señal, en un lugar donde no hay cobertura, tú estás con el teléfono buscando la señal, porque si no, el teléfono ya no sirve. No puedes escribir mensajes, no puedes recibir llamadas porque no tiene señal. ¿Alguien está aquí? Y así estaba Noé. Noé necesitaba una señal del cielo. Noé necesitaba que Dios de los cielos le dijera una palabra de dirección, pero estaba utilizando la herramienta incorrecta. Hay gente que está utilizando la herramienta incorrecta. Con el nombre del Señor, necesitas conectarte con Dios. Tienes que ser más selectivo en lo que tú estás buscando para poder adquirir aquella señal. Alguien está aquí en esta hora. Yo creo que estoy hablando con gente que está escuchando. Es interesante porque el Señor me decía, hay líderes que tienen que cambiar los mensajeros. Y eso puede sonar fuerte, pero tienes que buscar el mensajero correcto. Tienes que buscar al que te enciende. Por eso hay gente que se está apagando y apagando y apagando y apagando y apagando. Si tú sigues así, te vas a apagar. Si viene Cristo, te vas a ir para el infierno. Y la culpa no va a ser de tu pastor, ni de tu líder, ni de nadie, sino tuya misma, porque tú misma te apagaste y te dejaste enfriar por el diablo. Amaste más al mundo y dejaste abandonado a Pablo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Como lo hizo demás. Y así es algo tan tremendo el contraste que Dios me da entre estos dos animales, porque fíjese que el cuervo come de lo que sea, pero la paloma es selectiva. La paloma, siendo tan selectiva, no me digo la voy a enviar porque seguramente ella me va a dar resultados. La voy a enviar porque seguramente ella me va a traer una señal de vida. La envió la primera vez y la paloma no puso sus pies sobre cualquier basura. No, la paloma fue el proyecto que tenía que ir y se devolvió de nuevo porque no halló lugar para reposar sus piecitos. ¿Cuánto alaban a Dios? Tal vez había un cadáver, pero ella jamás se iba a montar sobre ese cadáver. Alguien está aquí. Puede que el cadáver soltara la leña, la candela, la algarabía que quisiera, pero esa paloma no iba a poner sus pies sobre ese cadáver. Ay, 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 ay. Le está pasando eso por encima a alguien aquí. Es interesante que aquella paloma se devolvió y Noé esperó 7 días para volver a enviarla nuevamente. Al cabo de aquellos 7 días que representan la perfección de Dios, dice que aquella paloma regresó. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquella paloma regresa, gloria al nombre del Señor, con un olivo en su boca. Pero antes de hablarte del olivo, hay algo que es muy interesante, que lo puedo ver en ese verso, y es que el cuervo puede que sea utilizado en fines específicos, como yo se los mencioné antes. Y el Señor me mostraba y me decía, hacer predicadores que funcionan para una misión en específica, pero no llegan lejos. ¿Sabe por qué no llegan lejos? Porque son como los cuervos. ¿Por qué aquella hermana que yo la veía que encendía los escenarios, por qué la veo apagada? Porque se dejó llevar por los vientos de su alrededor y se convirtió en un cuervo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana?
Y fíjase que en el contraste de estos dos animales, la paloma, siendo un animal puro, fue tanto que esa paloma es tan pura que Dios dijo a Moisés, le dijo: voy a ponerla como ofrenda. Voy a ponerla como una ofrenda. Ella es tan pura que Dios dijo, así como el cordero es tipificación de Jesús, ahora Él toma la paloma y la pone como tipificación ahora del Espíritu Santo. ¿Alguien que está aquí en esta hora? O sea que es interesante todo esto, porque Dios dice, esa paloma es pura, la voy a aceptar como ofrenda de ahora en adelante. Mas sin embargo el cuervo era utilizado para brujería. Mas sin embargo el cuervo era utilizado su ojo para representación de dioses paganos, para representación de dioses de poder y de fuerza de los enemigos de Israel. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Por qué? Porque Dios se place de utilizar algo que es puro. Dios se place de utilizar algo que no se corrompe fácilmente. Dios se place de utilizar algo que puede sostenerse limpio delante de Dios. Dios utiliza a alguien que puede representarlo a Él, que Él es 3 veces santo. Y puede que sea que la paloma sea miedosa, pero ese miedo la ayuda a mantenerse precavida, a mantenerse constantemente mosca. ¿Cuánto alaban al Señor? Ese miedo muchas veces hace que no tome decisiones apresuradas. Ese miedo a veces hace que tenga temor de Dios en las cosas antes de hacerlo. Por eso me encanta, me gusta mucho la característica de lo que tiene la paloma, porque puede que ella sea tímida, pero esa timidez la puede ayudar a que no sea salida, a que no abra su boca cuando no tiene que abrirlo, a que no se meta en lo que no debe meterse, a que se mantenga centrada en las cosas que tiene que ser centrada. Puede que la paloma, por el nombre del Señor, sea mansa, pero esa mansedumbre, siendo un fruto del Espíritu Santo, es la que le va a ayudar a mantenerse sin problemas innecesarios, a no meterse en los ambientes que no debe meterse, a ser prudente. ¿Cuántos están aquí en esta hora? La paloma es símbolo de pureza, de limpieza, es símbolo del Espíritu Santo. Ahora, me llama la atención que cuando ella se devuelve hacia donde Noé, ella trae en su hocico una rama de olivo. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos están aquí en esta hora? Dice la gente que estudia, lo escuché yo de alguien que estudia, que una paloma puede volar aproximadamente 8.000 kilómetros de distancia. Y más o menos la pudieron medir soltándola desde Japón, llegó a Canadá. O sea que la distancia que recorrió aquella paloma fue una distancia muy larga y la marcaron como una distancia aproximada de una paloma. Pero me llama la atención, ¿cuántos están aquí en esta hora? Pero me llama la atención de que Noé estaba cerca del monte Ararat al momento de soltar aquella paloma. El monte Ararat está cerca de Turquía, no recuerdo ahora mismo el lugar, la posición, pero dice que esa paloma él la suelta en aquel lugar y la paloma se devuelve con una hojita de oliva. Ahora es interesante esto porque dicen los que estudian
el lugar donde había olivos era en Judá, en Israel. Y entre el monte Ararat y Israel hay aproximadamente unos 2000 kilómetros. Quiere decir que aquella ave recorrió esa distancia más o menos y se devolvió luego hasta donde estaba Noé con aquella rama de olivo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Esto me llamó mucho la atención porque cuando lo leí en la Biblia textual me decía que la rama de olivo era fresca. Y cuando yo leo esto en la versión más original de la palabra, que dice que la rama de olivo estaba fresca, me surgió una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que con tanto diluvio, cómo es posible que con tanta tormenta, cómo es posible que con tantos tropezones de hombres de hogares destruyéndose y tropezando y arrancando árboles y demás, esta paloma consiga una rama de olivo fresca? ¿Cuántos están aquí en esta hora? Me puse a analizar esto y pude entender que el árbol de olivo es un árbol que es milenial. Es un árbol longevo, quiere decir que es un árbol que puede durar muchos años. Y dentro de la mitología judía dicen que el árbol, por el nombre del Señor, de olivo, hay uno que tiene más de 5000 años. Esto llamó poderosamente la atención porque el árbol de oliva no es un árbol que crece como crece cualquier árbol. Es un árbol que dura años para crecer. Y no te estoy hablando de 5, de 4 ni de 2 años. Te estoy hablando de 10, 15, 20, 40 años para que pueda crecer el árbol. Eso significa que yo cuando era un niño pude sembrar uno y tal vez ahorita lo estuviera viendo crecer. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? El árbol de olivo no es un árbol que crece en cualquier lugar. El árbol de olivo crece en lugares específicos. Y cuando empieza a crecer dura tiempo. Y es un proceso para que el árbol pueda crecer. Y yo me llamaba la atención que con todo lo que había sucedido, aquel árbol nos dicen que todavía se mantiene de pie. Y yo decía: Señor, ¿cómo es posible? Y es que cuando entiendo lo que estaba estudiando, es que el árbol de olivo tiene raíces muy profundas. ¿Cuánto alaban al Señor? Raíces que empiezan a entrar y profundizan, así como la palmera, pero superior. Dicen que ese árbol tiene unas raíces tan profundas, pero tan fuertes, que es muy difícil que se pueda arrancar. Por lo tanto, el árbol de oliva es un árbol muy costoso. Su madera es costosa y su fruto también. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero qué interesante que cuando llega aquella paloma donde Noé, llega con aquel ramo de olivo fresco. Y el Señor me decía: no es como el mundo dice que la paloma y el olivo representan la paz, sino que esta paloma y este olivo estaba representando un nuevo comienzo, estaba representando una nueva vida, estaba representando lo nuevo de Dios sobre el mundo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Quiere decir que aquel ramo de olivo fresco había podido sobrevivir a todo lo que pasó en su entorno. Vino el diluvio, vino la tormenta, vino todo lo que tenía que venir, pero aquel olivo se mantuvo de pie. Y el Señor me decía: tú tienes que ser como el olivo en este tiempo. Tú tienes que ser como el olivo en este tiempo, para que tú puedas sostenerte en medio de un diluvio, para que tú puedas sostenerte en medio de una tormenta. Dice que los cielos se abrieron, dice que las fuentes de los cielos se abrieron y caían cataratas. Y ese árbol pudo resistirlo. Y el Señor decía: si tú quieres sostenerte en este tiempo, tienes que ser como el olivo. La gente siempre habla de lo que sale del olivo, que es el aceite. Y la gente siempre habla del aceite, y hablamos del aceite porque todos queremos aceite. Porque el aceite representa
olivo todavía no has crecido, apenas estás creciendo. Es algo tan interesante esto, porque el olivo no crece de un día para otro. Un ministerio no crece de un día para otro. Las cosas son un proceso sobre la vida. Hay gente que está pasando procesos y no entiende por qué en el proceso resulta que tú eres olivo, y que en medio de la situación que tú te encuentras es el momento donde el diluvio está pasando. Pero te tengo noticias en esta hora. Tú eres olivo y vas a poderte mantener. Alaba a Dios. El olivo pudo mantenerse. El olivo pudo sostenerse. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? El olivo pudo mantenerse a pesar de los ataques. El olivo puede mantenerse a pesar de las circunstancias. ¿Sabes una cosa? Hay gente que es como el olivo, me decía el Señor. Hay gente, gloria al nombre del Señor, que no importa que lo ataquen, no importa que hablen de Él, no importa que le digan cosas, no importa que se metan, Él está parado firme. Es como el olivo. Es como el olivo. Alguien está aquí en esta hora. Por eso las circunstancias no pueden apagarte. Por eso las circunstancias no pueden detenerte. Esa paloma vino a traer un nuevo comienzo. Y el Señor me decía, yo quiero un nuevo comienzo con muchas vidas. Yo quiero un nuevo comienzo con Yo quiero un nuevo comienzo con mucha gente que se ha olvidado de su principio, con mucha gente que necesita volver a las sendas antiguas, con mucha gente que se ha olvidado de Dios y está comiendo y está haciendo lo que no tiene que hacer. Esa paloma representa el nuevo comienzo. El Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Y cuando el Espíritu Santo se posa sobre Jesús, manifestó la forma de una paloma. Hoy en día necesitamos esa paloma en nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo sobre nosotros. Sin el Espíritu Santo no podemos caminar. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. ¿Cómo es posible que no camines el Evangelio sin sentir la presencia de Dios? Que tú quieras caminar este camino sin sentir a tu amado contigo. No tiene propósito. Por eso el Señor me decía, recuérdales cuando estaban en el ranchito allá arriba. Recuérdales cuando adoraban y cuando me buscaban allá arriba en ese ranchito. Y yo los saqué de ahí. Y lo estoy haciendo crecer. Pero es el tiempo donde tienes que manifestar. Es el tiempo donde tienes que mostrar. Porque el proceso que Dios te ha llevado no es en vano. El proceso por el cual Dios te lleva no es en vano. Los ataques pueden venirte. Tal vez tú puedas decir, este ha sido el año peor de mi vida. Tal vez tú puedas decir, este año no me ha ido bien. Pero los procesos que tú estás viviendo no son comparados con lo grande que Dios tiene para tu vida. Los procesos que estás teniendo hoy no son comparados a lo que Dios va a hacer contigo. ¿Alguien puede escucharme en esta hora? Y es interesante porque el olivo no es un árbol cualquiera. Es un árbol que es difícil de cortar. Escucha. El olivo lo pueden arrancar desde el suelo así. Ras. Le puedes echar gasolina y lo puedes prender. Y usted se va y dice, lo eliminé. Lo pueden picar, le puedes echar fuego si quieres, lo puedes atacar todo lo que quieras atacarle, pero ese olivo no se va a morir. Ese olivo no se va a morir. Ese olivo no se muere. Tú puedes excavar 15 metros para abajo y romper todo lo que sea raíz y subir y decir, ya lo maté. Y ese olivo vuelve a crecer. Y tu alma siento la presencia de Dios aquí. El diablo te ha querido destruir. El diablo te ha querido lanzar con todo.
pero tú no puedes morirte. Vengo a decirte en esta mañana que tú no puedes morirte. Vengo a decirte en esta mañana que tú eres como el olivo. Vengo a decirte en esta mañana que así el diablo te ataque lo que te ataque, vas a salir de esa tierra, porque tú eres como el olivo. Yo no sé a quién estoy hablando en esta mañana. Yo no sé a quién estoy predicando en esta mañana. Señor, pero qué proceso tan fuerte, Señor. Señor, pero qué proceso tan duro, Señor. ¿Hasta cuándo vamos a ser como los niños, como los bebés? Ese proceso que es el que te está ayudando a crecer. Ese fuego, esa candela que te están tirando y eso que te están haciendo, es lo que te están catapultando para arriba. Es el tiempo donde tienes que secarte las lágrimas y entender que tú estás llamado a propósitos nuevos. Alguien me pasó por encima de eso. El olivo se sostiene, el olivo se mantiene. Es bonito que queramos hablar del resultado de la aceituna, ¿verdad? Porque el olivo produce aceituna. Y muchas veces queremos hablar del producto final. Hablamos del producto final. A ese hermano como Dios lo usa, a esa hermana como Dios la usa. Ese es el producto final que tú estás viendo. Pero hay un proceso donde aquella persona, donde aquella mujer, donde aquel hombre tuvo que ser formado. Hay un proceso donde aquella persona tuvo que pasar para hoy en día poder pasar para la batalla, pararse en este lugar y poder impartir algo de Dios. Porque no lo imparte de un día para otro, porque no creció de un día para otro. Siento la mano de Dios aquí. Es interesante porque hablamos de lo bonito que canta, hablamos de lo bonito que fluye, hablamos que cuando agarra el micrófono la presencia de Dios se manifiesta, pero tú no estás viendo lo que esa persona está viviendo, tú no estás viendo lo que esa persona ha tenido que pasar a causa de Cristo. Ay, es interesante el olivo, por eso el Señor lo agarra y lo especifica como el símbolo de Israel para este pueblo. Hermano, pero lo que usted dice no es cierto. Dios agarró a Israel y le dijo a Israel, ustedes pecaron, ustedes hicieron lo malo delante de mí. Por eso no apartaré mi vista de ustedes por un tiempo. Quiere decir que Dios se desconectó de Israel. Y Pablo explica esto en el libro de Hebreos y dice, ustedes fueron injertados. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Yo los tomé a ustedes gentiles y los injerté. Y ahora ustedes producen olivo. Y yo deseché al original de Israel por ustedes, mi iglesia, porque esto es un masato alama. Eso estoy hablando de la iglesia. Y Dios cortó la gloria que tenía para Israel, porque la salvación viene de los judíos para entregándola a nosotros. Esa gloria tú tienes que manifestarla en tu vida. Esa gloria tú tienes que moverla contigo donde quiera que tú vayas. No es una gloria que tú sueltas aquí porque tienes que entrar aquí. No. No es una gloria que tú dejas en la casa porque vas al trabajo. No. No es una gloria que tú sueltas en la casa porque vas a la universidad. No. Es una gloria que tú tienes que manifestar porque tú eres olivo, porque tú fuiste insertado. Pero Dios me dice en su palabra, dice que la raíz es Cristo. Y que así como desde la raíz cortó y desechó a Israel, nosotros no podemos jactarnos y decir ahora nosotros somos las ramas de olivo, somos los que producimos el aceite. No, sino que el Señor dice, ten temor, porque así como los corté a ellos, a ti también puedo cortarte. Es
Es el tiempo, me decía el Señor. Las ramas no pueden jactarse y decir estamos dando fruto porque mi talento es grande. Estoy dando fruto porque mi talento es superior. No. Estoy dando fruto porque tengo esto. No. Está dando fruto por la misericordia del que está allá arriba. Está dando fruto por la misericordia del que te llamó. Y el Señor decía, teme, porque así como corté aquella rama, también los puedo cortar a ustedes. Y el Señor me decía en esta madrugada, por eso es que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Porque la cizaña se conoce en el momento de dar fruto. La cizaña se conoce nada más cuando llega el momento de dar los frutos. Ahí es cuando se conoce. Y el Señor me dijo, de este tiempo mi alza tu arabacaya, donde me estoy paseando y estoy haciendo como lo hizo el maestro, revisando entre aquel arbusto a ver qué fruto consigo. Alza tu arabacaya, tu arabacaya. En el tiempo donde estoy caminando a buscar frutos. Y por eso es que el Señor me daba aquella parábola. En estos días los predicaban. Yo no estaba predicando, pero dice que el Señor dijo, dale un tiempo más porque yo quiero que den los frutos. No la cortes todavía, ay. Dale un tiempo más. Dale un tiempo más, no la cortes todavía porque yo creo que ella puede dar los frutos. Pero el enemigo está parado sobre la derecha y está esperando nada más que digan que te corten. El acusador te está acusando. El acusador tiene el dedo puesto sobre ti para señalarte. Pero yo creo que aquí hay gente que en esta mañana puede levantarse y saber y reconocer, reconocer que sin Dios no somos nada. Seamos como el olivo. Seamos como el olivo. Seamos como el olivo. Levanta tus manos.